Supongamos que de esta pieza yo tomo un elemento diferencial de X. Ese mismo elemento diferencial de X es el que tengo acá. Acá, el que estoy dibujando ahora es previo a la deformación, y después se deforma. Pero es el mismo elemento diferencial de X. Bueno, lo tomo a ese elemento diferencial de X. Al aplicar el momento flector, como el momento flector es constante, estas secciones, todas las secciones, como se puede ver acá, todas apuntan a un mismo centro. Todas las secciones, el plano de las secciones, se terminan uniendo en un mismo centro. ¿Sí? Porque el momento flector era constante, entonces la deformación de este elemento es la misma que la deformación de este elemento. Y si todos los elementos deforman igual, todos tienen la misma curvatura, que es lo que está puesto acá. Al haber una piga prismática, sección constante, material homogéneo y el momento constante, se genera una curvatura constante. O sea, todas las piezas tienen el mismo radio de curvatura, por lo tanto, todas llegan al mismo centro de giro. Todas las secciones llegan al mismo centro de giro. Vamos a tomar, y le vamos a llamar ρ, a ese radio, a ese radio de giro medido desde el centro de giro a la sección central. Entonces, a la sección central me refiero al eje, a la que pasa por el centro de gravedad, ¿no? Entonces, fíjense que como estos puntos MP, AB, CD y NQ pasan a sus nuevas posiciones deformadas. MP acá arriba, AB, CD y NQ. Fíjense que MP antes valía diferencial de X, ahora vale menos que diferencial de X, se ha acortado. O sea, es de esperar que en esta zona voy a tener tensiones de compresión, acortamientos. NQ se ha alargado, por lo tanto, en esta zona voy a tener tracciones, alargamientos. Y el centro de gravedad, lo que pasa por el centro de gravedad, AB, ya voy viendo de que su distancia no ha modificado, pero ya lo vamos a demostrar también. Esta fibrita CD que he llamado acá, está a una distancia I del centro de gravedad de la sección. O sea, si yo dibujo acá la sección, este eje pasa por el centro de gravedad de la sección y esta fibrita correspondería con un diferencial de área que se encuentra ubicado a una distancia Y. Esa distancia Y, una vez que ha deformado, ¿se acuerdan que habíamos visto en algunas clases anteriores que si decíamos que un elemento tenía una cierta longitud antes de deformar, después de deformar era 1 más épsilon por la longitud inicial, no deformada? Entonces, podemos decir que la longitud CD deformada es 1 más épsilon por diferencial de X. Bueno, lo que vamos a hacer es una proporción AB sobre ρ, me va a dar el ángulo diferencial de θ, AB sobre ρ me da el ángulo diferencial de θ. Va a ser igual a CD sobre ρ más I. Porque ya este arco tiene el mismo ángulo que el arco AB. Entonces, AB sobre ρ tiene que ser igual a CD sobre ρ más I. Entonces, de acá puedo decir que CD sobre AB, despejando, es igual a I más ρ sobre ρ. A su vez, CD sobre AB, podría decir que es AB es diferencial de X, y CD antes de deformar también era diferencial de X. Entonces puedo decir que CD sobre AB es lo mismo que decir CD deformada sobre DX. Entonces es 1 más épsilon diferencial de X sobre DX. Y de acá, fíjense, esto es I sobre ρ más 1, o sea, 1 más, esta parte de acá arriba sería 1 más I sobre ρ, es igual a 1 más épsilon. Porque diferencial de X se va con diferencial de X y me queda 1 más épsilon. Y acá,
Rho sobre Rho es 1, más I sobre Rho. Entonces, fíjense que 1 más epsilon es 1 más I sobre Rho. Entonces, epsilon es I sobre Rho. Entonces, el valor del alargamiento epsilon no es otra cosa que la coordenada I desde el centro, desde el eje de la pieza, desde la zona no deformada de la pieza, dividido en el radio Rho de curvatura. Desde el centro de curvatura a el eje de la pieza. Por la ley de Hooke, sigma es E por epsilon. Por lo tanto, la tensión sigma va a ser igual a E por I sobre Rho. ¿Sí? Sigma, desde acá puedo decir que sigma, que es E por epsilon, es E, módulo de elasticidad longitudinal del material, por I sobre Rho. Bueno, yo podría decir, bueno, ya sé cómo calcular las tensiones sigma. Sí, bueno, pero ¿cuánto vale Rho? Y aparte otra cosa que quiero demostrar es desde dónde mido I, que le estoy diciendo desde el centro de gravedad, pero se los quiero demostrar, porque si no, ¿cómo me lo van a creer? Entonces, pero bueno, para poder saber esto necesito saber cuánto vale Rho. Acá hay algo muy importante. Voy a tratar de dibujar acá. Si yo tengo una sección transversal, cualquiera, la voy a dibujar en 3 dimensiones, así en perspectiva, mejor dicho. Esta es mi sección transversal. En este caso, intenta ser rectangular. La pieza sigue hacia allá. El centro de gravedad estaría por acá. Mi eje Z estaría por acá. Y mi eje Y va hacia abajo. Fíjense una cosa. Si yo tengo un diferencial de área, y yo voy a tener un sigma, o sea, una tensión normal, aplicada en ese diferencial de área. ¿Cuánto vale la fuerza diferencial? La fuerza diferencial que está aplicada en este mismo punto va a aparecer una fuerza diferencial de F, que es igual, por definición, a sigma diferencial de área. Eso lo vimos cuando vimos el concepto de tensión. Esa fuercita diferencial vale sigma diferencial de área. ¿Qué era el esfuerzo normal, el momento flector y el esfuerzo de corte? ¿Qué era? Eran los elementos de reducción. ¿Pero qué implicaban? ¿Eran las componentes de qué? ¿Sí? Es la componente de la resultante de los esfuerzos internos. ¿Sí? Porque yo de los esfuerzos internos, ahora justamente estamos empezando a ver cómo se distribuyen adentro de la sección. Pero antes no sabía cómo se distribuían. Entonces directamente calculaba la resultante. Ahora lo que estamos viendo es a partir de ese resultante cómo se distribuyen los esfuerzos internos. Entonces, si yo hago la sumatoria de todos los diferenciales de fuerza, ¿a qué sería igual? Si sumo todos los diferenciales de fuerza que dibujé acá. O sea, si yo hago la integral en toda el área de los diferenciales de fuerza. Estoy sumando todos los esfuerzos internos. ¿A qué es igual? A n, perfecto. Porque estoy sumando simplemente fuerzas. Ahora, si yo hago la integral en toda el área de los Y por diferencial de fuerza, ya estoy calculando el momento de todas esas fuerzas internas con respecto al centro. Entonces esto sería igual a m. ¿Sí? Porque yo calcularía el momento de df, sería df por y. Y si tomo la suma de todos los momentos de todas las fuerzas internas, me da igual al momento flector. Por lo tanto, si yo hago ese primer valor que saqué acá, integral de todos los diferenciales de fuerza, tiene que ser igual al esfuerzo normal. Pero yo estoy viendo flexión, no tiene esfuerzo normal. Entonces, ese integral de todos los diferenciales de fuerza tiene que ser igual a 0, a n. O sea, esto es df. Si integro todos los df en todo el área, tiene que ser igual al esfuerzo normal, que es igual a 0. Bueno, los sigmas, yo ya había visto recién que eran E por I sobre Rho. Entonces lo voy a poner acá. Hago la integral en toda el área de los E por I sobre Rho diferencial de área.
E es una propiedad del material, se va fuera del integral porque el material es homogéneo. Rho es el radio de curvatura. Como es flexión pura, Rho es el mismo para todos, porque todos tienen la misma curvatura. Entonces también lo saco afuera del integral. Me queda E sobre Rho por la integral de los I diferenciales de área igual a 0. ¿Y qué es esto de acá? Es el momento estático, SZ. Y si el momento estático SZ me da 0, estoy demostrando que esos valores I yo los tengo que medir a partir de un eje Z que es baricéntrico. ¿Sí? Eso acabo de demostrar. Por otro lado, ¿por dónde pasa? Mejor dicho, ¿qué parte de la pieza es la que no tiene deformaciones ni tensiones? Y epsilon va a ser 0 cuando I vale 0. ¿Sí? Y I vale 0 cuando estoy en mi eje baricéntrico. O sea, en todo este eje Z baricéntrico, Y vale 0. Por lo tanto, las tensiones y las deformaciones valen 0. Este eje Z que pasa por el centro de gravedad se va a denominar eje neutro. Porque es un eje, todos los elementos diferenciales que se encuentren sobre ese eje no tienen deformaciones ni tienen tensiones. ¿Sí? Por eso se llama eje neutro. Sigma y epsilon valen 0. Ya vemos bien más respecto de esto, pero, de este diagrama. Pero ya sé que ahí valen 0. Eso acabo de demostrar. Ahora, fíjense que yo acá les había puesto que si yo hiciera la integral de los I diferenciales de fuerza, tiene que ser igual al momento externo, al momento flector. Por la definición de momento flector, por la definición de elemento de reducción. Entonces, si yo hago sigma X diferencial de área es df. Si hago la integración en todo el área de los I por df, tiene que ser igual al momento flector. Bueno, sigma vale E por I sobre Rho, como dijimos recién. Me aparece el otro Y, me aparece diferencial de área. E se va fuera del integral, Rho se va fuera del integral, como dijimos hace un ratito, y me queda la integral en todo el área de los I cuadrado, diferencial de área. ¿Qué es esto? I sub z, el momento de inercia respecto a z. Por eso vimos momento de inercia hace un ratito. Por lo tanto, de acá puedo despejar, me queda E, que el momento es E sobre Rho por IZ. Por lo tanto, yo puedo determinar un valor que se llama curvatura, que es la inversa del radio de curvatura. Rho, psi, es igual a la inversa del radio de curvatura, y va a ser igual, despejando de acá, a M sobre E por IZ. Eso se llama curvatura de la sección. Es la inversa del radio de curvatura. ¿Por qué uso la curvatura como representante de la deformación y no el radio de curvatura? Porque ustedes pueden ver que mientras mayor sea el esfuerzo, ¿dónde estoy? Mientras mayor sea el esfuerzo, mientras mayor sea M, más se va a deformar la pieza. Una pieza con poco momento va a tener una cierta curvatura. Y una pieza con mucho momento va a tener mucha mayor deformación. El radio de curvatura, a mayor momento, se hace más chico, el radio Rho. Por lo tanto, no es bueno tener una medida de deformación que sea inversamente proporcional al esfuerzo. Por eso yo no mido las deformaciones en flexión a partir del radio de curvatura, sino de la inversa del radio de curvatura que se llama Rho, que se llama chi, curvatura. Porque a mayor momento, mayor curvatura, que es menor radio de curvatura. Esta, que la curvatura es M sobre E por IZ, lo vamos a usar después cuando veamos deformaciones de flexión en otra clase. Pero fíjense que acá asuman entonces que la curvatura es la medida de deformación que voy a tener. A mayor esfuerzo, a mayor momento, mayor deformación. El cociente de M sobre E y Z me da la curvatura. Entonces el denominador E por IZ le voy a llamar, como mientras más grande sea este producto E por IZ, más pequeña va a ser la deformación, le voy a llamar
rigidez flexional. Porque mientras más grande sea ese producto E por IZ, más rígida es la pieza, menos deforma. Flexional porque es a flexión. Y está compuesta por dos términos. Un término E, que representa la rigidez del material, y un término IZ, que representa la rigidez propia de la sección. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan cuando vimos esfuerzos axiales? Que la rigidez axial era E por A. La rigidez flexional es E por IZ. En cuanto al IZ, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El IZ me representaba cuán lejos está el material respecto al eje Z. O sea, si yo tengo el eje Z así, y tengo una pieza, supongamos una regla, la tengo colocada en esta posición azul, y la tengo colocada en esta posición roja. La misma regla, cambia, girada nomás. Recuerden que el momento es alrededor de Z. ¿Cuál de las dos, la roja o la azul, tiene mayor IZ? La roja, porque tiene más, mucho más alejado el material respecto al eje Z. Ahora piensen en algo, lo que hablábamos recién. Si yo estoy aplicando el momento alrededor de Z, yo no tengo justo una regla acá, pero si la regla la pongo como está en la figura azul, y le aplico una flexión, ¿va a deformar mucho o va a deformar poco? Mucho. ¿Sí? Y ahora, si yo la giro y la pongo en la posición roja, y le aplico el mismo momento, ¿va a deformar poquito o mucho? Muy poco, probablemente ni se deforme. Exactamente. Y fíjense qué cambió nada más. El IZ. Tengo la misma cantidad de material, tengo el mismo material, tengo el mismo material, perdón, repetí, y tengo el mismo momento. ¿Por qué uno deforma mucho y uno deforma poco? Por el IZ. Ahí ven la importancia, por eso les hablaba del IZ, la importancia del IZ a la hora de elegir una pieza, cómo la voy a colocar en flexión. Me conviene, si tengo un momento alrededor de un eje Z, me conviene que el material esté alejado de ese eje Z, porque de esa forma voy a tener mucho más rigidez a flexión. Y más rigidez implica también menores tensiones, ¿sí? Entonces, fíjense que la regla, si yo la quiero romper, le voy a aplicar el momento en la dirección más débil, y no en la dirección más fuerte, ¿sí? Voy a tener que hacer mucha más fuerza para romper la regla en la dirección fuerte que en la dirección débil, ¿sí? Entonces, de acá sacamos la curvatura, 1 sobre ρ es m sobre e por iz. Voy entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, es la ley de Hooke, esto ya lo habíamos visto antes, simplemente trajimos las mismas ecuaciones acá. Pero, ¿se acuerdan que habíamos visto que acá habíamos sacado que sigma es E por I sobre ρ? Entonces, sigma es E por I sobre ρ. Y 1 sobre ρ es M sobre E por IZ. Entonces, a este término lo reemplazo acá, por 1 sobre ρ. Y me queda que sigma es M por I sobre IZ. Las tensiones sigmas que van a aparecer son iguales al momento flector de la sección sobre IZ de la sección, fíjense que es un momento alrededor del eje Z, un MZ, sobre IZ, sobre el momento de inercia alrededor de Z, por la distancia al centro de gravedad. Eso es sigma. Entonces, las tensiones en toda esta fibra, que están con un Z igual a 0, valen 0. ¿Dónde se van a dar las mayores tensiones? Mientras más alejado esté. Y está lineal, o sea, el exponente de Y es 1. Entonces, es una ecuación lineal. Ante un momento flector positivo, momento M positivo y positivo, las tensiones son positivas, las inferiores, y negativas las inferiores, las superiores, porque yo tengo M positivo y negativo, acá. Pero mis máximas tensiones negativas van a estar en este extremo. Mis máximas tensiones positivas van a estar en este extremo. Y el diagrama va a ser lineal, pasando por 0 en el eje neutro, que corresponde con el eje Z baricéntrico. ¿Sí? Y ahí tengo mi diagrama de tensiones sigmas debidas a flexión. Son las mismas sigmas que tenía en esfuerzo normal, nada más que tienen una distribución diferente.
Son sigmas también, son esfuerzos, tensiones normales. Si el momento flector fuera negativo, sería al revés. ¿Se acuerdan? El negativo es el que me generaba esto, ¿sí? En este caso, como el momento es negativo, cuando tengo I negativo, o sea, los extremos superiores van a ser los traccionados y los inferiores van a ser los comprimidos. Y mientras más alejado esté respecto al centro de gravedad, voy a tener mayores tensiones. Fíjense, por ejemplo, si yo tuviera una pieza con una forma, con una T, por ejemplo, el centro de gravedad, ¿dónde se ubica? Acá arriba, ¿sí? Cercano al ala. Entonces ahí lo primero que hago es trazar mi eje neutro, calculo el máximo I negativo, calculo el máximo I positivo. Primero tengo que saber la posición del centro de gravedad, tengo que calcular, o sea, tengo que saber la posición de este eje Z, tengo que calcular el momento de inercia, como hicimos en el ejemplo hace un ratito en la clase. Tengo que conocer este I inferior y este I superior, y luego con la ecuación de Navier, M sobre IZ por I superior, calculo la tensión acá arriba. M sobre IZ por el I inferior, calculo la máxima tensión acá abajo. Los uno con una línea recta que tiene que pasar en cero en el centro de gravedad, y me da mi diagrama de tensiones. Si es un momento flector positivo, va a ser compresión en esa zona y tracción en esta zona. Si es un momento flector negativo, va a ser tracción arriba, compresión abajo. Y por supuesto, ya vamos a ver qué es este M sobre W, lo tenemos en una filmina más adelante. Por supuesto que este sigma tiene que ser menor o igual a sigma admisible, para verificar que la pieza soporte las tensiones a las que está sometida. Como les había dicho, esto es válido siempre que yo tenga flexión alrededor de ejes principales. O sea, por lo menos, siempre cada pieza tiene ejes principales, pero por lo menos un eje de la pieza tiene que ser de simetría, para que yo pueda aplicar tranquilamente esto. Si no, ya se llama flexión oblicua y ya tengo que hacerlo de otra forma, ¿sí? Esto se llama flexión recta, ¿sí? Bueno, entonces, acá está dibujado de otra forma, que también lo pueden encontrar en los libros. Simplemente en vez de hacer ese diagrama lineal que está dibujado acá, está dibujada la compresión hacia la sección y la tracción hacia afuera de la sección, pero los dos dibujados hacia el mismo lado. Lo mismo, este es positivo y este es negativo. En alguna bibliografía lo pueden encontrar así. A nosotros nos gusta más trabajar con el diagrama así. No importa para qué lado lo dibujen, siempre y cuando le pongan el signo. Por ejemplo, si es menos, más, si es momento flector positivo. Bueno, tomo esa sección, base altura, calculo el momento de inercia, base por altura el cubo sobre 12, conozco el centro de gravedad, en el centro de gravedad las tensiones son nulas. En este caso, calculo las tensiones en la fibra superior y en la inferior, que como la distancia es la misma, numéricamente tiene que ser iguales, porque esta distancia mayor es más h sobre 2 y esta es menos h sobre 2, entonces numéricamente, cuando aplique la ecuación de Navier, el I máximo positivo y el I máximo negativo van a ser iguales, entonces numéricamente me va a dar lo mismo. Y ahí tengo mi diagrama de tensiones sigma. En el caso de un momento positivo, compresión y tracción. Bueno, la verificación es lo que les decía hace un rato. M sobre IZ por el I máximo. Lo que yo haría, lo que yo voy a tratar de hacer siempre es verificar que la máxima tensión de compresión y la máxima tensión de tracción sean menores a sigma admisible a la compresión, el extremo comprimido, y a la sigma admisible a la tracción, el extremo traccionado. Hay materiales que resisten igual a tracción y compresión, entonces con verificar la mayor tensión es suficiente. En este caso de la sección rectangular, sé que numéricamente va a ser igual arriba y abajo, la tensión. Nada más que una es de tracción y otra de compresión, o sea, puedo calcularla una sola vez. Pero ante la T que yo les había dibujado acá, arriba, como está más cerca del eje neutro, voy a tener tensiones menores
numéricamente que abajo. Pero no quiere decir de que pueda fallar acá, porque si yo tengo un material que tiene muy poquita resistencia de compresión, puede ser que falle lo mismo con esta tensión de compresión y no con esta tensión mayor de tracción. O sea, en cada caso ustedes van a ir viendo, hay casos en que se puede hacer una sola verificación, como el caso de la sección rectangular de un material que resiste igual a tracción y compresión, y hay casos en que tienen que hacer muchas verificaciones, como un material que resiste distinto en tracción y en compresión, y por otro lado también si el centro de gravedad no se encuentra en la mitad de la altura.